Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama la fe de la familia. Los cristianos hemos oído mucho de la fe. Muchas religiones les piden a sus fieles que tengan más fe o les enseñan que no tienen suficiente fe. Pero todas estas frases o filosofías vienen de la ignorancia sobre este tema tan importante para nosotros, los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En primer lugar, la palabra que aparece en la Biblia y que es traducida como fe es la palabra griega pistis. Esta palabra debería ser traducida de acuerdo con el contexto en que se encuentra. Es decir, que de acuerdo con el contexto debería ser traducida como creencia y en otras partes como fe. De allí viene la confusión, el no entendimiento de las diferencias entre uno y otro. Veamos, creencia es un desarrollo de la mente humana. Por medio de la creencia, nosotros somos capaces de estar ciertos de algo que esperamos, estar convencidos de algo que no hemos visto, como dice el libro de Hebreos. Hebreos 11.1 dice: es pues la fe, la palabra pistis, debería ser creencia aquí, es pues la creencia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted con su libre albedrío y con su mente decide estar firme en lo que Dios dice en su palabra y rechazar los razonamientos y la lógica de cada persona que trata de convencerlo de lo contrario. ¿Ves? Creencia entonces es un desarrollo de la mente humana. Usted cree con la mente, ¿no? Así cualquier persona, sea cristiano o no cristiano, puede creer. ¿Por qué? Porque tiene una mente y con su mente pues puede desarrollar la creencia. En cambio, fe es un desarrollo espiritual interno. Para tener fe se requiere primero que una persona tenga espíritu. Recuerde que una persona renace del Espíritu de Dios cuando confiesa Romanos 10:9 y 10. Antes de eso, uno es una persona, como la palabra la llama, un hombre natural. Es decir, una persona de cuerpo y alma solamente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No es que este hombre natural de cuerpo y alma no quiere entender las cosas que son del Espíritu de Dios. No es que no quiera, es que no puede, no tiene la capacidad, no tiene lo que se requiere para percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque ese hombre de cuerpo y alma no tiene espíritu, carece de espíritu. Seguimos leyendo, dice: porque se han de discernir espiritualmente. Pero en el momento en que esa persona natural de cuerpo y alma abre su boca y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, usando su propia mente para creer, entonces Dios hace el milagro de los milagros. Dios crea un espíritu en esa persona, la crea como un don. ¿Por qué yo digo que como un don? Bueno, porque un don es un regalo, es algo que se da, es algo que nadie trabaja por eso. ¿Ves? Nadie puede trabajar para conseguir el Espíritu Santo, sino que simplemente la persona cree con su mente, llega a creer. ¿Ves? Primero se llena de la palabra de Dios, esa palabra de Dios genera creencia, ¿ves? Creencia en su mente, y con esa creencia entonces va a Dios y Dios crea ese Espíritu Santo en esa persona. ¿Ves? Bueno, justamente en ese momento también se recibe la medida de fe, ¿ves? Que es algo espiritual. Esa medida de fe
que recibe esa persona en ese momento, o que hemos recibido cada uno de nosotros, se llama la fe de Jesucristo. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Estamos hablando, el corazón es la parte más íntima de la mente. O sea, con la mente, con su mente, usted cree para obtener la justicia de Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. Así, el hombre natural usa su propia mente para creer, como lo define Hebreos 11:1. Y esa creencia le permite que Dios cree un espíritu en él, convirtiéndolo en un ser tripartito de cuerpo, alma y espíritu. Ahora sí, de esta manera le llega a cualquier persona que ha creído la dosis de fe que viene con el don de Espíritu Santo, la cual es la fe de Jesucristo. Por esto, la palabra afirma en Romanos 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, o sea, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe de Jesucristo le viene a usted por haber oído la palabra. Luego, esa palabra produce creencia en su mente. Esa creencia le lleva a confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y así obtiene de Dios la medida de fe, la fe de Jesucristo. Como puede observar en estos versículos, la fe no estuvo disponible antes de que Jesucristo triunfase en la cruz. Es decir, no había fe en el Antiguo Testamento ni en los Evangelios, solo creencia. Pero cualquiera podría decir que no es así, que sí existía, porque Hebreos 11 dice, en el versículo 4, por la fe Abel, en el versículo 5, por la fe Enoc, en el versículo 7, por la fe Noé, en el versículo 8, por la fe Abraham. Pero si usted va al Antiguo Testamento, encontrará que Abel le creyó a Dios. Igualmente, Noé, Enoc, Abraham, todos ellos, dice la palabra de Dios, que le creyeron a Dios. No que tuvieron fe, sino que le creyeron a Dios. En estos versículos de Hebreos 11, la palabra pistis, que tradujeron como fe, debió haber sido traducida como creencia, porque todos estos señores, todas estas personas tenían una mente con la cual ellos recibieron la palabra de Dios y con su mente, en lo más íntimo de su mente, ellos creyeron esa palabra. Así que Hebreos 11, en el versículo 4, debió haber dicho, por ejemplo, por creencia, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, en el versículo 5. Por creencia, Enoc fue traspuesto. Versículo 7, por creencia, Noé. Versículo 8, por creencia, Abraham. Ellos con sus propias mentes le creyeron a Dios. Pero hoy día, los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, conformamos la iglesia de gracia o iglesia del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene la misma medida de fe, ni más ni menos, porque lo contrario sería hacer acepción de personas, lo cual Dios no hace. O sea, Dios a cada persona que creyó le da una cantidad de fe, la fe de Jesucristo. Así que nadie tiene más ni menos fe de Jesucristo. Lo que sí puede tener cualquier persona es más o menos creencia, porque cada quien tiene una mente y con su mente puede creer más o menos. Pero cada uno espiritualmente tiene la misma cantidad de fe, la misma medida de fe, que es la fe de Jesucristo. Con lo cual, nosotros podemos creer, nosotros creemos y logramos resultados, pero con la fe de Jesucristo potenciamos esos resultados, logrando lo imposible. Gálatas
capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Ves? No es la fe en Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, claro. Por eso lo confesamos a Él. Confesamos, le creemos primero y después, por la fe de Él, recibimos. Seguimos leyendo. Para ser justificados por la fe de Cristo, por la fe de Él, y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Y en Romanos 12, versículo 3, dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, cada una de las personas que pertenecen a la iglesia de gracia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a esa medida de fe, de acuerdo con esa medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué medida de fe repartió Dios a cada uno? La fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. Sabiendo todo esto que es tan importante para nosotros, pasemos a tratar otro punto tan importante como este, es decir, la fe de la familia. Esto tiene muchísimo que ver con el comunicado que les hice hace poco, cuando les informaba que había resultado con COVID positivo. En ese momento me comuniqué con algunos miembros de la Iglesia de Gracia y les solicité que velaran en oración por mi salud, por lo cual aprovecho de darle gracias a Dios por medio de Jesucristo por mi restablecimiento completo, y a ustedes por sus oraciones, por su creencia, por su perseverancia en ella. En este caso estaba funcionando mi creencia, pues, que es pistis, como desarrollo de mi mente. También la fe de Jesucristo en mí, que es pistis también, pero como un desarrollo espiritual interno. Y la fe de la familia, que es la fe de Jesucristo en todos y cada uno de ustedes que estaban orando por mi completo y pronto restablecimiento. ¿Ves? Veamos, cuando usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, creyendo que Dios lo levantó de los muertos, ahora usted pasa a ser un hijo de Dios con todos sus derechos. Como dice Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como hijos de Dios, ahora pertenecemos a una familia espiritual. Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos. Por eso nos llamamos entre nosotros hermanos, ¿verdad? Así que ese conjunto de personas que constituimos esta familia, desarrollando la fe de Jesucristo y velando unos por otros, formamos la familia de la fe. Y la familia de la fe en conjunto tiene la fe de la familia. Gálatas 6, versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sabemos que debemos hacer bien a los demás. Eso lo sabe casi cualquier persona. Pero usualmente olvidamos, como cristianos, que pertenecemos a la familia de Dios y que debemos estar prestos a alinear nuestra creencia y la fe de Jesucristo en nosotros con la de los hermanos que requieren de nuestra ayuda en oración. Por otra parte, el hermano que tenga una necesidad debe hacer partícipe a la familia de la fe para que la iglesia pueda orar.
porque si no lo hace, entonces ¿cómo podría alinear la fe de las personas con la fe de Él? ¿Cómo podrían creer en conjunto la familia en la misma dirección que Él? ¿Eh? Dios tendría que obrar un milagro en la mente de las personas para que lo hagan. Entonces, lo deseable es que si yo tengo una necesidad, pues yo primero tengo que creer por mí. Segundo, tengo que activar esa fe de Jesucristo en mí, en la misma dirección de la creencia. Y notificarle a algunas personas de la iglesia. ¿Para qué? Para que la fe de la familia, ¿ves?, empuje en la misma dirección que mi fe. Y si yo estoy creyendo mal, pues ellos me puedan corregir y pueda obtener los resultados que requiere la persona. Fíjense, Santiago capítulo 5, versículos 14 y 16 dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Esta palabra anciano es la palabra griega presbíteros, que traduce embajador, anciano, líder, en fin, es una persona instruida y andando de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, llame a los ancianos de la iglesia, llame a esa persona instruida y andando de acuerdo con la palabra de Dios, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesucristo. Versículo 15. Y la oración de fe, fíjense, la oración de fe al enfermo, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es que si yo cometí un pecado contra un hermano, entonces, bueno, yo tengo que ir a ese hermano y pedirle perdón. Después que ya yo he resuelto mi comunión horizontal con él, eso me permite a mí restablecer mi comunión vertical con Dios. Seguimos leyendo, dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo, ¿todo lo puede? No, ¿verdad? Puede mucho, ¿no? Entonces nosotros debemos ser capaces de creer individualmente. Luego, potenciar esa creencia por medio de la fe de Jesucristo, que es un desarrollo espiritual interno. Es permitirle a Dios que en Cristo, en nosotros, obre en nuestra vida. Y luego permitir que la fe de Jesucristo en nuestros hermanos nos enriquezca los resultados de las oraciones. De esta manera, la gracia de Dios en Cristo, en nosotros, sea manifestada en una vida próspera y más que abundante, llevándonos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, convirtiéndonos en hombres y mujeres más que vencedores. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.